Bueno, hola. Hoy te voy a explicar lo de las uniones químicas. Ustedes saben que tenemos uniones químicas que pueden ser uniones iónicas o uniones covalentes. Para poder determinar cuál es cada una, empezamos que la unión iónica es la unión entre un metal y un no metal. En cambio, la unión covalente es la unión entre dos no metales. ¿Cómo hacemos para saber cuál es cuál? Si tenemos en la tabla periódica, que en este caso la tengo acá, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de todos los elementos de la tabla periódica son metales. Los no metales son únicamente a partir del boro hacia abajo, lo que van en verde, la escalera. Todos estos que están dentro de esta parte en color son los no metales. El resto de la tabla periódica son metales, excepto el hidrógeno, ¿sí? Que también es un no metal. ¿Por qué tenemos elementos metales y elementos no metales? Los elementos metales son aquellos elementos que tienden siempre a ceder electrones, ¿sí? O sea que dan los electrones que tienen en su último nivel. En cambio, los no metales son aquellos elementos que tienden siempre a recibir los electrones, ¿sí? Y los elementos del grupo 18, ¿sí? Son aquellos elementos que son estables, ¿sí? Que son los gases nobles. ¿Por qué son estables? Porque tienen 8 electrones en su último nivel. En cambio, el resto de los elementos no tienen 8 electrones en su último nivel y lo que hacen es tratar de llegar a obtener la estabilidad, o sea, ya sea cediendo o recibiendo electrones para que en su último nivel le queden 8 electrones, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de electrones que tiene cada elemento en su último nivel? Acá tenemos la configuración electrónica, ¿sí? Que esto lo habíamos visto, que cada elemento tiene diferentes niveles y en cada nivel hay subniveles y en esos subniveles aparecen la cantidad de electrones. Por ejemplo, en este caso tenemos 3D6 y 4S2, ¿sí? Como el hierro es un metal y tiene 2 electrones en su último nivel y eso es poco estable, lo que hace es cederlo. Siempre que se une el hierro con un no metal, lo que va a hacer es cederle electrones al no metal, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos la unión iónica, entonces vamos a hacer el ejemplo del potasio con el oxígeno, ¿sí? A esto que yo tengo acá es la fórmula molecular. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, ¿por qué es una unión iónica? Porque tengo el potasio, que es un metal, y tengo el oxígeno, que es un no metal. Por lo tanto, tenemos una unión iónica. En ese caso nos fijamos, buscamos el potasio y buscamos el oxígeno en la tabla periódica. Si buscamos el potasio en la tabla periódica, ¿sí? A ver si puedo hacer que se vea mejor. Aumentarlo. Bueno, igualmente ustedes van a tener la tabla periódica, no obviamente en sus casas. Fíjense, el potasio en su último nivel, a ver si logro que se vea bien, no se ve bien. Bueno, tiene un solo electrón. ¿Qué significa eso? Que el potasio lo que va a hacer, como es un metal, va a ceder un electrón. En cambio, buscamos el oxígeno, en este caso, si buscamos la configuración del oxígeno, en su último nivel el oxígeno tiene 6 electrones, ¿sí? Como tiene 6 electrones, para llegar a ser estable, necesita recibir 2 electrones para llegar a 8. Acuérdense que todos los átomos lo que tratan de hacer es llegar a 8 electrones en su último nivel para poder alcanzar la estabilidad, ¿sí? Entonces,
Como el oxígeno tiene 6, necesita recibir 2 electrones, pero el potasio únicamente puede dar 1. Por esa razón tenemos 2 potasios. Y lo que tengo que hacer en este caso es la estructura de Lewis. ¿Cómo hago eso? Yo tengo un oxígeno que tiene 6 electrones, que lo voy a encerrar en un corchete, y aparece un potasio y otro potasio. Como este potasio le va a ceder, entonces tengo el oxígeno, ¿sí?, con 6 electrones, lo encierro dentro de un corchete, y tengo 2 potasios. Cada potasio va a ceder un electrón. Como va a dar un electrón, se va a quedar con menos cantidad de electrones. Eso significa que se va a quedar con mayor carga positiva. Entonces se le pone más 1 a cada uno. ¿Por qué? Porque cedieron un electrón. Y el oxígeno, como recibe un electrón de un potasio y otro electrón de un potasio, fíjense que queda con 8. Al recibir 2 electrones, lo que hago es colocar la cantidad de electrones que recibió, por lo tanto tiene 2 cargas negativas nuevas, ¿sí? Y así quedaría. Esto es la estructura de Lewis de la unión iónica